Ministerio de Educación presenta La Escuela del Aire. Juntos construyendo la escuela intercultural que queremos y merecemos. Con la Escuela del Aire, con la Escuela del Aire. Programa producido por la Dirección General de Educación Intercultural Bilingüe y Rural, DICEIBIR. Cambiemos la educación, cambiemos todos. Y 6 minutos de la mañana. Gracias por sintonizarnos como todos los domingos por Radio Nacional 103.9 FM, tu voz en la radio. Les saluda Yulisa Molina Gómez a nombre del Ministerio de Educación, de la Dirección General de Educación Intercultural Bilingüe y Rural del Ministerio de Educación. Ñañay Turi hankunaya linja imainata ta hankuna kay punchao pikachkankichik ya ñachu ya no kuchkankichikña kay lima pipas intinchik lluxi kamu miriki. Amigos, amigas, estoy diciendo qué tal, cómo están. Ya salió el sol acá en Lima. Hoy 30 de junio en la Escuela del Aire conversaremos sobre el valor educativo de los cuentos y relatos de nuestros pueblos. Nuestros hermanos amazónicos creen mucho en la naturaleza y en los seres que allí habitan. Una tarde el padre lo ordenó a sus dos hijas a traer yuca de la... Bueno, y ya estamos en nuestra secuencia principal de la Escuela del Aire. Aprovechando que estamos acá en la ciudad de Chincha, que es una ciudad que tiene bastante cultura, hemos tratado en estos días de conversar sobre el valor educativo del cuento y los relatos. Ese es el tema de hoy. Está con nosotros Rafael Púa Pizango, especialista de educación intercultural bilingüe de la UGEL de Yurimaguas de Alto Amazonas, del pueblo Xavi de la región Loreto. Aide Mitma Palomino, ella es coordinadora de CERA, Consejo Editorial de la región de Ayacucho, de la Dirección Regional de Educación de Ayacucho, y también está con nosotros Elizabeth Franco de Reategui, coordinadora regional de educación intercultural bilingüe en la región Ica, que es parte de la Dirección General de Educación Intercultural Bilingüe y Rural. Con ellos vamos a conversar para un poco también socializar sobre los relatos que tienen tanto en Yurimaguas, en Loreto, en Ica y también en Ayacucho. Muy buenos días, Rafael, bienvenido a la Escuela del Aire. Bien, gracias, estoy aquí presente. Bueno, ya les he dicho mi nombre, soy de Pueblo Xavi, me siento contento de estar conociendo por primera vez aquí en la ciudad de Chincha. Aide, muchas gracias por estar en la Escuela del Aire. De igual manera, agradezco por esta oportunidad. Sí, como acaba de expresar nuestra compañera, muy contenta de haber compartido en esta gran macrorregional de la Escuela del Aire, que nos permite difundir y compartir la riqueza cultural que tiene cada una de las regiones. Es una gran oportunidad para que todos los oyentes conozcan más del Perú profundo, de la riqueza que tiene cada una de las regiones y de las comunidades. Estamos acá en Chincha, trabajando desde el 26 al 28 de junio en un taller macro regional con productores de la Escuela del Aire. Estamos hablando de los relatos y los cuentos que tenemos en nuestras regiones. Pero ¿qué son estos relatos? ¿Cómo aportan en el desarrollo educativo de nuestros niños, niñas y adolescentes? ¿Es posible todavía en estos tiempos modernos que todavía existan los relatos, los cuentos que nuestros abuelitos, nuestras abuelitas nos decían? ¿Qué podemos mencionar al respecto, Rafael? Bueno, el relato viene a ser las cosas que los que pasaron por anteriormente, que a nosotros nos sirve en este momento, porque a través de relatos hay muchos consejos, muchos valores que venimos realizando en la institución educativa. El relato para nosotros es vivir lo pasado. Hay los cuentos entendiéndose como también transmisión de saberes, de conocimientos. ¿Crees que es importante? La verdad, hablar del cuento es profundo, es una expresión muy rica, porque gracias a ello se enseña a los niños, ¿no? Porque con el cuento desarrollan la habilidad de la comprensión lectora, ¿no? La verdad, el cuento es muy fundamental, es muy principal. Todavía hay ese relato, cuentos que nos están contando los yachas, y con esos cuentos se ha ido enseñando a los hijos, ¿no? ¿Cuál es la situación real de todo este conocimiento? No es que tampoco se ha perdido así de total, todavía existe
ya, y es la gran tarea de todos los maestros, recopilar estos relatos que han tenido nuestros siachas, porque son muy importantes. Hoy en día hay algunos cuentos que casi ya no tienen mucho significado, pero nuestros cuentos tradicionales que anteriormente nuestros padres nos han relatado son muy interesantes y juega un rol muy importante el cuento para nuestros niños y niñas. Elizabeth, ¿qué puedes mencionar sobre la situación de todo esto de la transmisión oral? La internet como que ha reemplazado esto y se ha perdido en cierto modo, pero estamos en un proceso de recuperación de ello, porque estas narraciones, estos cuentos son parte de verdad que han vivido nuestros ancestros y que hay una mezcla entre lo imaginario y lo real, y que también en esos tiempos ayudaba a vivir para tener cierto orden, cierto cuidado, cierta precaución desde su cosmovisión, desde su mirada de cómo ver el mundo, y que hoy en día a través de las redes educativas rurales focalizadas por la DIJAIVIR estamos en proceso de recuperarlo, que te puedo hablar así específicamente de la laguna de la Huacachina. Es toda una mística. ¿Por qué? Porque se cuenta que allí había una hermosa mujer que pertenecía a la nobleza, de una cabellera hermosa y larga, y que solía ella salir a esos desiertos llenos de arena a peinar su larga cabellera. Y había un plebeyo que se sentía enamorado de ella. Entonces ella se solía peinarse y peinarse su hermosa cabellera, y cuando de repente sintió que la seguían, se echó a correr y a correr. Entonces se le cayó el hábito que tenía, que la protegía, y eso se forma las grandes dunas que circundan la laguna de la Huacachina. Y en ese correr desesperado, temeroso, ella lloraba, lloraba, y esas lágrimas forman la laguna. Pero el peine también cayó, y si han ustedes tenido la oportunidad de visitar, son las palmeras que en ese desierto seco hay en la laguna de la Huacachina. Como te digo, eso es parte de verdad, porque visitamos la Huacachina y ahí está la laguna, ahí están esas palmeras y ahí están las dunas que lo acompañan, ¿no? En medio de ese desierto, ¿cómo está esa laguna? Pero también hay parte ficticia, imaginaria, como es que las lágrimas de esta bella joven se convierten en la laguna. Entonces, esta riqueza cultural nos permite que los niños, a través de su visita, puedan comprender con mayor facilidad, porque es parte de tu realidad y te ayuda a desarrollar las capacidades de comprensión del niño, y a eso corresponde la pertinencia, y es aquello que es lo nuestro, cómo lo aprovechamos para poder potenciar y desarrollar esas habilidades de nuestros niños. Entonces, estamos en ese camino, no vamos a desmayar, porque es la oportunidad de que recuperemos nuestra cultura y desarrollemos las capacidades y hagamos competentes a nuestros estudiantes en lo que es la comprensión a partir de esa riqueza cultural. Rafael, así como ha contado también nuestra amiga Elizabeth, supongo que también allá en Yurimaguas deben tener muchos relatos, en este caso de los Shawi. Tú eres Shawi y seguramente también tienen relatos. Cantidad de relatos, cuentos de nuestra realidad, de los pueblos Shawi, del Yanapuma, tenemos de ahí de la lechuza, tenemos de ahí del Otorongo, tenemos de Chuyachaki, tenemos de la Yacuruna, de Sacharuna. Todo eso tenemos que realmente nosotros seguimos viviéndole, porque es la parte de nuestras realidades, esas realidades que nos enseña mucho en nuestro contexto que vivimos a nivel del distrito de Balsapuerto y todo el distrito de Jevero, Laguna. Rafael, a ver, cuéntanos de qué se trata así de manera breve el Chuyachaki. También le dicen Sacharuna, que es un diablito del monte pequeño que de un lado tiene su pie normal, del otro lado se parece del motelo, la tortuga. De un lado normal, pie de cristiano, y de otro lado del parece de la tortuga. Y tiene la propiedad de hacer algunos travesuras en la montaña. Te vas, te silba, o de repente estás llevando tu perro al monte, te lo esconde, no ves a tu perro, o a veces se transforma en una persona como si fuera tu hermano o alguien de tus familiares, y tú le sigues simplemente para hacer errar del camino. O sea, es un personaje juguetón, así medio cómico ahí en la selva, o tiene algún maleficio, o hay que tenerle miedo, ¿cómo es?
es pícaro, como lo llamamos nosotros, travieso, o de repente por ahí le matas a un animal, cae, al mismo tiempo él te viene a esconder, le lleva. Y aparte de eso también hace mal también, porque cuando tú no lo pides permiso para cuando te vas a montear, cuando vas a ir a montear, cazar animal, tienes que pedir permiso. Al Chuyachaki hay que pedir permiso. A él hay que pedir, porque él es dueño de todos los animales que hay en la selva. Entonces en la madrugada te levantas, empiezas a hacer el tabaco, empiezas y cararlo, pidiéndole ahí, diciéndole que va a ir me voy al monte a buscar algo para servir, para que coma mis hijos, y voy a necesitar unos par de tus animales, no me lo escondas. Y tú haces, tú soplas el tabaco por donde sale el sol y por donde que oculta, y te vas al monte, encuentras seguro. Si tú no le pides a la madre de la selva, madre de los animales, te vas, no encuentras nada. Aide, ¿qué tal? ¿Qué podemos compartir desde Ayacucho? Sí, también Ayacucho pues viene elaborando diversos cuentos recogidos por alumnos, por los propios maestros, padres de familia, relatos que es el zorro, ¿no? Es un animal bien astuto y que está siempre ahí desempeñando diferentes papeles, ya sea con el cuy, con el perro, con el cóndor y tantos, ¿no? Y son tantos personajes, ¿no? Pero finalmente el zorro sale siempre perdiendo. Por supuesto, por sabido, siempre al final sale perdiendo, siempre o bien se le revienta la pancita o queda machucado por una piedra y así, ¿no? O es prácticamente, es castigado por su maldad prácticamente. Tenemos un cuentito que es bien curioso, ¿no? Que de la niña Antuca, una niñita pobre que va a pastear, ¿no? Ella muy contenta, va a pastear a la puna, cantando, todo mientras que cantaba, pues aparece este zorrito y se lo lleva a los animalitos que más quería ella, ¿no? Pero en eso la niña pues se da cuenta, ¿no? Entonces muy desesperada ella se pone a llorar, a decir qué le va a decir su mamá porque no ha cuidado bien a sus animales, y ella desesperada se va a pedir al Apu la ayuda, ¿no? Y como sabes que el Apu pues ama a nuestros niños, cuida a los animales, nos cuida a todos, entonces le dice a Antuquita, convirtiéndose en una águila, ¿no? Le dice, ¿sabes qué, Antuquita? Tú vas a, no llores más, que tu ovejita está volviendo, que ha escapado del zorro, ¿no? Entonces ella muy contenta, pues de verdad, al darse cuenta se da cuenta de que la ovejita estaba viniendo corriendo, ella desesperada lo abraza, la ovejita le da besos, y que a partir de la fecha no se descuida más aún del animalito, también le anticipa que no se vaya lejos, y así muy contento recoge a los animalitos y se devuelve a su casa. Estos conocimientos que nosotros hemos mencionado, ustedes lo han mencionado, ¿cómo le favorece al estudiante? ¿En qué capacidades, por ejemplo, puede desarrollar en comunicación frente a otras áreas también? Después de esta breve pausa, vamos a regresar con más en la Escuela del Aire en la segunda parte. Seguimos con la Escuela del Aire. Y seguimos con la Escuela del Aire, estamos en la segunda parte, estamos conversando sobre los cuentos y relatos y cómo estos favorecen en el desarrollo de las capacidades de nuestros estudiantes. Hemos escuchado tanto de Yurimaguas, del Chuyachaki y también del Ato, que es el zorro en Ayacucho, que tiene muchos relatos, muchas historias, y también el relato de la Huaca China en Ica, que es una belleza también conocer estas historias y cómo estas historias pueden desarrollar capacidades. Estamos con Rafael Púa Pizango, especialista de educación intercultural bilingüe de la UGEL de Yurimaguas del pueblo Shau, y también Aide Mitma Palomino, coordinadora de Consejo Editorial Regional de Ayacucho, y también Elizabeth Franco de Reate, coordinadora regional de ICA de la DGIBIR en educación intercultural bilingüe. Elizabeth, ¿por qué es importante que estos relatos no se pierdan y que nuestros estudiantes conozcan? En primer lugar es importante, vamos a empezar por la parte humana, porque cuando nosotros resaltamos, relevamos la cultura, aquellas personas que pertenecen a determinadas comunidades van a sentirse que son parte de una comunidad que está siendo olvidada. Entonces por allí ayudamos a que estas personas se sientan contentos y orgullosos de sus orígenes. En cuanto al área de comunicación, ¿por qué? Porque permite desarrollar la expresión oral. Como te conté respecto a lo de la leyenda de la Huaca China, tiene su encanto. Todos los años se lleva una persona y eso es real. Lean ustedes los periódicos y van a darse cuenta que es fehaciente lo que estoy expresando. ¿En qué otras áreas?
también nos va a permitir trabajar el desarrollo de la comprensión oral cuando hacen las narraciones, porque vamos a permitir que los otros niños pregunten, interactúen. A partir de allí también podemos trabajar otras áreas dependiendo qué leyenda, qué hayamos trabajado. Imaginemos que hayamos tocado una narración, por ejemplo, cómo llegaron los afrodescendientes a Chincha. Podemos tocar parte de la historia, porque esa es parte de la realidad que se ha vivido, que hemos vivido todos los peruanos, y que dentro de ellos también han habido personas que lucharon por nuestra independencia, que es todo un cúmulo de experiencias que nos pueden servir para trabajar todas las áreas y para desarrollar íntegramente a las personas, en este caso a nuestros estudiantes. Rafael, cuéntanos, tú has mencionado que han hecho una serie de materiales para el Ministerio de Educación donde han plasmado varios relatos, varias leyendas. ¿Crees que a través de esta recopilación, qué tipo de capacidades pueden desarrollar a través de los cuentos? Sí, justamente en ese material que elaboramos es bastante profundizado sobre relatos, y ahí hemos plasmado muchos relatos de estos que realmente va en favor de la niñez y que es muy fácil de que el maestro también lo maneje y logre estas capacidades que está diseñada dentro de los materiales. Ciencia y ambiente, ¿qué cosas, por ejemplo, qué capacidades puede desarrollar el maestro en sus estudiantes viendo esta área y con estos relatos, Rafael? Yurimaguas está en este momento de la depredación del bosque, y ahí justamente se ha enfocado bastante para poder cuidar nuestros recursos, tanto fauna como silvestre. Un ejemplo así práctico que puedas con nosotros compartir. Mira, en la selva hemos hablado mucho del ampato, lo que le llamamos nosotros ahí, son las ranas que viven en los árboles, que estas ranas anteriormente en las ropocas de aguaje y de chebón, ellos viven ahí, pero con esta depredación que hacen, tumban todos los árboles y prácticamente no tienen ya hábitat donde desarrollarse. Allá nosotros le llamamos ampat, guaguasha le llamamos en idioma xavi, y estos animales con la depredación van perdiendo, van ya exterminando. De igual manera los animales en la montaña, y esos animales que hay o peces que hay, las tortugas del agua que hay, todos mueren, y esto es lo que nosotros ponemos ahí, cómo podemos nosotros rescatar dentro de estas capacidades. Aide, podemos mencionar en este trabajo que ustedes vienen haciendo del Consejo Editorial Regional de Ayacucho, resaltar por qué se está trabajando estos materiales, todo este esfuerzo, ¿para qué va a servir? Hemos venido elaborando materiales desde el 2008, cuentos bien interesantes que hoy en día ya se han distribuido a las UGELes, ya están en manos de los niños. Para mí es una alegría que ese trabajo que hemos realizado ya están ahí en las escuelas, en las instituciones educativas, donde el maestro y los alumnos lo van a poder trabajar. Y de igual manera estoy trabajando a nivel regional de Ayacucho con el CERA, elaborando otros materiales audiovisuales, videocuentos, audiocuentos, leyendas, ¿no? Lo cual va a permitir trabajar a nuestros maestros y a nuestros niños. El objetivo principal en sí es prácticamente, como ya se sabe, porque mediante este cuento nosotros vamos a desarrollar las habilidades de nuestros niños, la comprensión lectora, para que el niño pueda desenvolverse. Nuestros materiales que hoy en día estamos viniendo elaborando, sea los cuadernos de trabajo, son de nuestra propia realidad, de nuestra propia vivencia, con nuestra propia idioma, para que el niño con muchas ganas pueda leer, pueda percibir que esa es su realidad, también están desarrollando talleres, de igual manera en Ayacucho, para el uso y manejo de estos materiales, porque la verdad, año tras año se ha distribuido materiales y porque el maestro no podía utilizarle, lo tenía un rincón, lo tenía encajonado. La única justificación del maestro dice, bueno, pues aquí los niños no quieren hablar quechua, los padres no quiere que se le enseñen quechua, pero eso, muchas veces eso es mentira, porque se ha comprobado que los niños son quechuahablantes, que los padres sí quieren que se trabaje en su propia lengua, pero eso sí, no dejar a un lado el castellano. Su demanda de los padres que el niño aprenda castellano y quechua, y ese es el trabajo del maestro. No escucho ahí, el resultado no es tan bueno en comprensión lectora. Desgraciadamente es penosa el resultado, pero gracias, frente a este problema ahorita
todos están poniendo mano, empezando del director, los especialistas, padres de familia, pues se está haciendo un movimiento, pero entre todos, para poder sacar adelante, para revertir este aprendizaje de nuestros niños, porque la verdad es muy preocupante, pero sí se va a lograr. Todos podemos, nadie debe quedarse atrás. Del aspecto cultural, ¿qué cosa podemos rescatar para que en el desarrollo de capacidades del niño? Hoy en día también se está culminando con el cuaderno de trabajo, donde el niño va a plasmarlo en ese cuaderno su propia vivencia, por ejemplo, del Mancamalichi, ¿no? Con los primeros productos que se le hace ver a la Pachamama, a los apus, por agradecimiento, ¿no? Se realiza. Entonces todo eso el alumno tiene que, lo saben ellos, sino que tenemos que volver a hablar con ellos y pues reforzarlo más. ¿Cuál es el rol del maestro entonces ahora como reto de repente y para los padres de familia también? ¿Qué nos replantea toda esta realidad? Hemos construido en primer lugar un calendario comunal que nos permita identificar todo aquello que corresponde a la cultura de esa provincia, en estos casos Chincha y Palpa. Específicamente de Chincha, dentro de ello hemos considerado la cultura afroperuana y que también estamos trabajando, como tú dices, con los padres y las autoridades. Por ejemplo, el alcalde del distrito del Carmen ha emitido una resolución para que en todas las instituciones educativas se incorpore la cultura afro. Entonces, en este taller que hemos tenido con los maestros, hemos hablado, por ejemplo, en la producción de textos de las cumananas, y los maestros nos preguntaban, ¿qué es eso? O sea, hemos trabajado y hemos difundido junto con ellos parte de la realidad del contexto en cuanto a su forma ellos de compartir respecto a las cumananas, luego cómo se pueden hacer producciones a partir de las creencias o de lo que sucede en ciertas festividades, fechas, por ejemplo el atajo de negritos, las payitas. El atajo de negritos son familias que forman cuadrillas para danzar e ir a adorar al niño Jesús. Y allí esas familias invitan a otras para conformar todo este grupo y danzan, zapatean adorando al niño Dios. O sea que detrás de eso es toda una cultura, una forma de vida y de creencia, ¿no? Y que se está trabajando junto con los maestros para comprometerlos a que incorporen en su programación todo lo que se refiere a la cultura afroperuana o afrodescendiente. ¿Cuál es el rol entonces, Rafael, de los maestros como un desafío para seguir trabajando a través de los relatos, a través de todo este conocimiento de los cuentos? Sí, nosotros tenemos ya cursos de capacitación a los maestros para que estos libros puedan ellos manejar. Muchas veces cuando uno se le entrega y no pueden cómo manejarle, ya tenemos talleres programados en el mes de agosto que vamos a capacitar a los maestros. Los maestros bilingües, Alto Amazonas hay 4 pueblos indígenas, hay Candoshi, Chihuilo, Cucama y Xavi. Y esto quiero decirle yo, este emisora he escuchado por la selva y quiero decirle en la lengua Xavi. Y ahora nastana ramazo es que ni sarai ni nano Chincha ni sarai, que maestra Julisa nastana linguay, Xavi tarama y seraware, no chen sacato ni saraiso, irika ni saraiso, campita mare, pawaru samare, inanita gamare, andarwashwa sanito tagamare. Y no chen con China Perú San Isabi, Yusparingue y Traok, Anaka, Muchas gracias. Rafael, ¿qué has querido decir así bien breve lo que nos has dicho en tu idioma? Le dije, los pueblos que me están escuchando, maestros y niños que me están escuchando, me encuentro en la ciudad de Chincha. En este taller de LEA, de Escuela del Aire, estoy explicando a mi pueblo Xavi. Para concluir el programa radial, un mensaje a la región Ayacucho, sabiendo que hay mucho que hacer en el tema de educación. Sé que la realidad nos replantea también retos para seguir afianzando y mejorando nuestra educación. Sí, yo aprovechando este espacio, yo invito a mis queridos colegas, maestros y maestras, no poner parte, pues ya poner todos un esfuerzo para sacar adelante, para lograr un logro significativo en nuestros niños y niñas. Amigos, amigas, agradeciendo en la parte técnica a Aldo Mimbela, en la asesoría también a Raquel Gargate, a ti, amigo, amiga, que estás todos los domingos, tu amiga Yulisa Molina Gómez, a nombre de la Dirección General de Educación Intercultural, Bilingüe y Rural del Ministerio de Educación, les dice muchas gracias y buen fin de semana. Hasta la próxima semana con la Escuela del Aire.